bien, el tema que quiero hablar el día de hoy es acerca del transporte público desde la complejidad, dimensiones sensoriales y su impacto en la apropiación urbana. Mi nombre es Catherine Samantha. Y vamos a hablar específicamente del transporte público, que no es solamente un medio en el que las personas se mueven por la ciudad, sino que es un sistema complejo. Es decir, que intervienen múltiples variables y agentes que van a modificar la función del sistema. Estamos hablando de un sistema vivo. Y bien, desafortunadamente, la planificación urbana actual o la falta de planificación urbana ha dejado de lado el aspecto sensorial que tiene que ver en cómo perciben los usuarios o percibimos estos medios y la relación que tiene con la sensación de seguridad, nuestra salud y también la apropiación del espacio urbano. Y aquí les presento una imagen, por ejemplo, los sentidos que tenemos más relación o más conocimiento es el sentido del tacto, el oído, la vista, el gusto, el olfato, pero también hay otro que son importantes, más en este aspecto que vamos a tratar, que es en la interocepción y la propiocepción. Por ejemplo, en este caso, nosotros en el transporte público solemos más utilizar, ser más conscientes de la vista. Por ejemplo, decimos, sabes que está viejo, está feo, o no me agrada cómo se ve, o la textura, o lo que siento me incomoda, o hay mucho ruido. No somos tan conscientes del impacto que tiene también en otros sentidos, ¿verdad? Vamos con el primero, que es la interocepción, que esta precisamente nos permite percibir y sentir los estados internos de nuestro cuerpo. Es decir, los órganos envían información al cerebro para mantener el equilibrio y regular sus funciones vitales. Y de esta manera también regula las emociones y la forma en que nosotros actuamos. Por ejemplo, la empatía tiene que ver con la interocepción y también conductas agresivas o también conductas que tienen que ver con riesgo. Y bueno, buscamos siempre, o lo que busca nuestro cuerpo es estar en estados regulados, o en este caso, si está ante circunstancias o un entorno que en lugar de mantenerlo de alguna manera en un estado óptimo, pues por lo contrario se desregula. Y bien, aquí les pongo un ejemplo de un estado de regulación, que es la acumulación del estrés crónico. No estamos diciendo que el estrés sea en sí negativo, pero la acumulación sí, debido a que da o proporciona una carga alostática y esto va generando, como ven en la imagen, una curva. No llegamos a recuperarnos de este estrés, o sea, es acumulativo, acumulativo, debido a que es un estrés repetitivo. Entonces, por eso personas solemos enfermarnos, ¿verdad? Y bueno, la siguiente es la propiocepción. Este es crucial para la coordinación y el equilibrio, el control muscular y la prevención de lesiones. Este sentido nos permite conocer la posición de nuestro cuerpo y de sus partes en el espacio. Y obviamente sin necesidad de la vista. Y bien, otro de los que dejamos también al lado dentro del diseño o pensar en el transporte público como algo importante es el olor. Y aquí les doy dos definiciones de el olor y lo importante que es para asimilar y tener esta interacción con nuestro entorno. Y obviamente en cómo vemos el mundo, la forma en que lo habitamos, cómo lo percibimos, si es, lo creemos que es algo positivo o es un estímulo que nos estresa también. Y bien, ¿qué es lo que se hizo para detectar o analizar esto? Tuvimos la metodología que se aplicó, fueron dos. Una fue una prueba piloto, que fue un test en cuanto a este test, tiene 7 dimensiones sensoriales, que son más o menos lo que les había hablado en el pasado de los sentidos. Y al principio se hizo a 10 participantes, fue muy difícil hacer eso. Aquí los aspectos que se revisaron fue los sentidos del tacto, el oído, la vista, la propiocepción, interocepción, el gusto y el olfato. Y el estímulo que se reportó, aquí les puse cada uno el sentido del lado izquierdo y el estímulo reportado. Las rutas que se visitaron fue la ruta 201, la ruta 400, la Ecovía, el Metrorrey o específicamente la línea 2. Y entonces, ¿qué fue lo que se encontró? Aquí específicamente esta prueba, debido a que
Generalmente las personas cuando van en el transporte están estresadas, hay muchas personas acumuladas en el mismo espacio, entonces no se encuentran en la disposición para responder. O en el caso de que estén en las paradas, ahí quizás es un poquito más accesible, pero también están esperando el transporte, corren para tomar el camión, entonces sí es un poquito más conflictivo realizar entrevistas in situ. Y bien, también los resultados fueron clasificados de acuerdo a los sentidos. Entonces, vemos en la primera parte la del tacto y dice si fue afectado en una escala de Likert: 1 nada, 2 poco, 3 a veces, 4 considerable y 5 mucho. Realmente muy poquitas personas, como un 20% de esas 10, mencionaron también las vibraciones constantes, los movimientos, que no se habían afectados en cuanto al tacto, que no les parecía desagradable. También está el otro sentido, que es, como lo vieron, nada, son muy poquitas personas que no se sienten afectadas en realidad. La mayoría mencionan que les desagrado, si sienten muy fuerte el sonido de los frenos, los motores, las vibraciones, el tráfico, o sea, el sonido de los pitidos, las bocinas, los gritos. Y bien, en segunda parte está la vista, y que se den cuenta que no quiero tener tanto contacto con esto de la vista, ¿verdad? De esto me parece, esto no me gusta. No está tan fijado, incluso la gente pasa mucho tiempo mientras espera el camión, mientras está en el camión, en su celular. Bueno, los que sí se toman el tiempo para ver su alrededor mencionaron que, por ejemplo, les molesta la basura, el desorden, la publicidad excesiva en las calles e incluso dentro del camión, la iluminación inadecuada, ya sea que esté demasiado oscuro o deslumbramiento, porque a veces se suelen ponerse luces LED en algunos camiones, los movimientos bruscos de los camiones, tensión muscular, porque tienen que agarrarse con las manos y con los pies, prensarlos en las bancas, también posturas forzadas, incómodas por la saturación, movimientos bruscos. Y bien, el último, por ejemplo, estaba en esta parte del gusto, sentir que como tener mal sabor de boca debido a los olores, que está conectado el olfato y el gusto, por eso los puse juntos. Es la sensación de sequedad en la boca, la sensación de contaminación, o sea, no solo huele a gasolina, sienten el sabor como a gasolina y a humo dentro de la boca. Y también los olores desagradables, por ejemplo, el humo, la contaminación, el olor a comida, la basura o también la higiene personal deficiente, químicos, combustibles, entre otros. Y bien, la interocepción, en esta la basamos en esta sensación térmica ambiental de sentir estos cambios extremos fríos, bruscos de temperatura, la falta de ventilación. Nuevamente, si sienten sed dentro del camión debido a que están sudando demasiado, necesidad de hidratarse, o incluso algunos reportaron dificultad para respirar, más cuando el camión está lleno. Y bien, el que mencionaba como general se refiere ya de acuerdo a todo lo que preguntamos, una lista como de 30 preguntas. La mayoría dijo que, bueno, no tiene satisfacción con el servicio, pero lamentablemente pues es lo único que pareciera que tiene acceso. Por ejemplo, las ganas de seguir usando el transporte público. Varios comentaron que si tuvieran la oportunidad de comprar un carro, no estarían utilizando transporte público debido a que no es como un evento agradable ni quizás traumático para algunas personas de acuerdo a los resultados. Y bien, también hicimos otro tipo de metodología que es la observación no participativa. En este caso se estuvo observando 3 meses, de la mañana y en la tarde. Por ejemplo, hay menos saturación. No es que no exista menos saturación de olores en la mañana. A veces suele ser más fluido por algunos tramos, pero también depende de la hora y de la ruta. Y también en la tarde sí, los olores corporales suelen ser más intensos, el calor acumulado en las unidades, mayor tráfico también. Y otra de las cosas que también afecta demasiado es el tiempo de espera, o sea, varía desde 20 minutos, 1 hora o incluso hasta más. Las personas generalmente no suelen tomar un camión, sino hasta 3 camiones diferentes a hacer transbordos. Existen ciertos factores positivos, por ejemplo, las unidades que tienen clima o aire acondicionado, la gente suele tener como una cara de más satisfacción, a diferencia de los que no. E incluso esto se ven en camiones y hay estaciones del metro o vagones que no tienen aire acondicionado. Incluso estas tomas se hicieron mayo, junio, julio, entonces sí eran épocas de más calor. También
se notó que la actitud de los choferes influye en la percepción o cómo se sienten cómodas las personas. Cuando mostraban respeto y buena disposición, mejoraba la experiencia. Y bien, los factores negativos que se pudieron determinar es el transbordo en camión, que suele ser muy desgastante. También los movimientos bruscos, como golpes, empujones al entrar, decisión corporal, empujones al entrar y también empujones al salir. Eso también es importante. Y también se hizo una medición de ruido que le quiero compartir. Generalmente los camiones están entre 83 decibelios hasta llega, digamos, cuando suele acelerar o suele haber pitidos cercanos. En el interior se percibe hasta 103 decibelios y los vagones del metro llega, el mínimo es 95,9 hasta 110 decibelios. Entonces, esto está por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, incluso, o sea, incluso a la larga podría ocasionar una pérdida del oído. Y estamos imaginando algo que vimos en este lugar, específicamente con esta parte del ruido y cómo influye, por ejemplo, en la conducta. Está más estresada y a pesar de que la gente, por ejemplo, usa audífonos, el ruido es demasiado en el camión. Y bueno, quiero comentarles adicionalmente, nosotros hicimos como un checklist de observación, quiero comentarles que se hizo sobre el tacto, cómo sentían las personas las superficies, si lo tomaban completamente o solo tomaban una parte. Muchas personas lo tomaban completo, otros se ponían una servilleta antes de agarrarlo o no agarraban completamente quizás las agarraderas o los tubos para sujetarse. También, por ejemplo, el hecho de la incomodidad cuando llegaba quizás alguien, un vendedor ambulante a vender y gritaba, o alguien para cantar, entonces les molestaba más. También la vista, la presencia de la basura, la iluminación insuficiente o deslumbrante que comentamos también en el otro punto. También la interocepción. Había gente que, más los adultos mayores en los autos climatizados, sí sentían mucho frío y entonces solían abrir o tratar de abrir las ventanas y en lo contrario, pues en los lugares donde no había aire acondicionado. Y bien, también afecta otras cosas, factores como el servicio y el entorno, sumado a la sensación o a las sensaciones, lo que se percibe a través del cuerpo, como la actitud de los choferes, los transbordos, el tiempo y la puntualidad. También la seguridad, por ejemplo, sensaciones de riesgo, diferencias también según el género, la accesibilidad física. Había personas que se les dificultaba más para subir eh, a los transportes, los adultos mayores, las personas que tenían algún problema de movilidad. También las interacciones sociales, las condiciones del vehículo y también factores externos como el tráfico intenso, la contaminación ambiental, el ruido, entre otras. Esta investigación todavía está en curso. Creo que hay muchas cosas que, como ven, se toman en cuenta o se están tomando en cuenta. Y por lo tanto, hasta ahorita podemos decir que las conclusiones que llevamos, uno, que el transporte público no solo se vive con los tiempos y las rutas, a veces pensamos que haya, pero también es pensar en qué calidad, qué sensación tengo dentro del camión. Y hay una relación entre la percepción de seguridad, por ejemplo, donde está muy lleno, la gente se siente insegura, o incluso ocurren robos a celulares o que los vayan a tocar a las mujeres. También la salud, dolores de cabeza, mareos, golpes, porque a veces en los frenones, incluso como comentario rápido, yo fui en la que hizo las observaciones durante todo ese tiempo. Entonces sí tuve un accidente en un jalón y me lastimé. Tuvo una repercusión mayor, mi brazo. Entonces sí, la apropiación del espacio urbano también, el hecho de sentirme bien viajando en transporte público, quererlo usar de manera voluntaria. Y bien, estas molestias afectan cómo percibe la persona el servicio y si lo van a querer usar otra vez o ya no. Y la gente que lo usa es como, bueno, ya no tengo otra cosa y pues ese es lo que me tocó. Entonces, vi una cuestión de insatisfacción, también una cuestión de dificultad, de estrés que va a ir empeorando a la larga también su salud física, emocional. Y también mejorar la experiencia sensorial es una forma de inclusión urbana, evitando que el transporte público siga siendo percibido como una opción solo para quienes no pueden pagar otra. Y les agradezco muchísimo el escucharme. Los invito a que nos sigan en nuestras redes y
Nuevamente, muchas gracias por su tiempo.